pues ya llegamos con la mesa de las queridas académicas Renata Turrent, Leticia Calderón, Ingrid Turguelles. Pues hoy tenemos temas además, pues intensos, mi querida Violeta. Pues sí, Ernesto, ya están aquí con nosotras, ya está Ingrid, muy buenos días, esperemos que se conecte, no sabemos si Leticia se va a conectar, ya Va a nos ser platicarás. telefónicamente, Ajá. va a ser telefónicamente. Y estaríamos esperando a Renata y comentarle a la audiencia que vamos a tratar pues dos temas, uno de ellos, como tú decías, el de los feminicidios, el caso de Ariadna Fernanda y Lidia Gabriela, ese es el primer tema, y el segundo es sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos, esta disputa en particular por la Cámara de Representantes, lo que va a pasar en el Senado y los gobernadores, Ernesto, y las implicaciones que hay también para México y bueno, para América Latina. Mi querida Renata, mi querida Ingrid, muy buenos días, bienvenidas Hola, compañeras. buenos días. Un saludo a la audiencia. Hola, buenos días a todos, a todas, qué gusto estar por acá. Ahora les platicamos que estamos transmitiendo desde la Casa Abierta al Tiempo, desde la Universidad Autónoma Metropolitana, desde la Unidad Xochimilco, así es que bienvenidas también a este espacio. Gracias, querida Violeta, qué lindo tenerlos. Y ya tenemos, Renata, un fondo como el tuyo, mira. Sí, mira, Poco es a poco nos vamos igualito. acercando. Está muy bien, no les falta Evita Perón. Sí, sí. ¿Qué dices, Ingrid? Te voy a ir a buscar una madera para ponerme Muy bien, pues si quieres, adelante. Pues muchas gracias. Entonces esperamos a Leticia. No, entramos ya con el primer tema. Bueno, le comentamos, Leticia Calderón, la doctora Leticia Calderón está en los Estados Unidos, está haciendo la cobertura electoral, está en El Paso, Texas, y vamos a intentar hacer un enlace telefónico con ella. No sé ahí básicamente ya en qué quedamos y si va a ser por teléfono con ella. Así que vamos a intentar enlazarlos en unos minutos más. Por lo pronto, pues si quieres, vamos entrando en materia del Así primer es, tema. pues iniciamos, Ingrid, estamos viviendo una situación muy complicada en el país, ¿no? Nuevamente, este fin de semana nos enteramos, en particular iniciaríamos, yo les propongo, aunque lo abordemos de manera separada y conjunta, con el caso de Ariadna, que dio un giro muy importante en términos de lo que había declarado la Fiscalía de Morelos y lo que está declarando la Fiscalía de la Ciudad de México. Así es que, bueno, iniciamos contigo, Ingrid, bienvenida. ¿Qué nos puedes comentar de este terrible caso? Gracias, Violeta. Bueno, una vez más estamos con la crisis de los feminicidios, algo que ha sido permanente, no es para nada nuevo. Lo que es más novedoso, digamos, son casos que van saliendo en los medios de comunicación porque revisten de ciertas características, ¿verdad? Que los hacen mediáticos. Pero la verdad es que en México hay 11 feminicidios diarios desde hace años y eso es una realidad, ¿no? Es decir, aprovechamos de tocar el tema a propósito de este caso, pero es un tema que debiéramos hablar todos los días, porque realmente es una crisis humanitaria. En este caso en particular, nos sirve como de ejemplo de muchas cosas que ocurren en el país y que son críticas, ¿no? Mujeres jóvenes que son asesinadas, ¿verdad? Donde la constante, yo diría, o lo grave es la impunidad brutal que presenciamos permanentemente en estos organismos que están relacionados, ¿verdad?, con la procuración de justicia, ya sea Poder Judicial, ya sea las fiscalías, el Ministerio Público, etc. Hay todo un sistema de procuración de justicia que no funciona, y no funciona para ningún crimen. Voy a tocar en particular los feminicidios porque, bueno, me compete, ¿no? Pero en general la impunidad en México para cualquier tipo de crímenes es muy alta. Y bueno, yo les propuse poner este tema para que abordemos un poquito la crisis de los feminicidios, porque me parece que es algo sumamente relevante. El caso de Ariadna Fernanda, que bien podría ser como el caso de Devani, ¿no? Es una chica muy joven, ¿verdad? Que lo último que se sabe de ella es que estuvo en La Condesa, en un bar, y después aparece en la autopista ahí, en una carretera de Morelos, cerca de Tepoztlán. Esto se denuncia, obviamente la familia sale, ¿verdad? Colectivas feministas, etcétera, buscando obviamente justicia, que es como lo que siempre se pide en este caso,
¿Y qué es lo que recibimos? Todo lo contrario. O sea, yo no digo que eso sea el resultado final, pero inicialmente, ¿no? Es decir, una fiscalía de Morelos que intenta dar un carpetazo, como siempre, a estos casos. ¿Y de qué forma? La forma clásica de toda cultura feminicida, que es culpar a la víctima. Lo hemos visto en un montón de situaciones, ¿cierto? Con Devani pasó exactamente lo mismo, donde finalmente se termina por armar una narrativa y culpar a la víctima de su propia muerte, es decir, ella se expuso imprudentemente al riesgo, ella estaba borracha, que en este caso el fiscal de Morelos dice en este video, que no sé si lo vamos a mostrar o no, pero es bastante aberrante, donde él señala de manera muy enfática que esta chica se habría muerto por Sí. básicamente broncoaspiración. Si quieres, Ingrid, lo mandamos, ya lo tenemos por aquí, Para que y la vean. este es precisamente el video que nos habías pedido, así que vamos a verlo y regresamos para tu comentario. Hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N. es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio. A petición y con el consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos la realización de una nueva necropsia. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Iniciamos una amplia investigación que ha incluido diversas entrevistas, análisis de imágenes en video de cámaras públicas y privadas, dictámenes periciales, así como diversos trabajos de gabinete y campo, lo que nos ha permitido obtener datos de prueba sólidos y contundentes para establecer la posible participación de al menos 2 personas en el feminicidio de la joven Ariadna. Adelante, Ingrid. Gracias. Bueno, ahí veían el video inicialmente, ¿cierto?, del fiscal de Morelos, quien públicamente, porque lo grave es también que lo hace público, no en una conferencia de prensa, él manifiesta que este caso es básicamente lo que pasó con el caso de Devani, ¿no? Es un caso de accidente que está vinculado a una intoxicación alcohólica, es decir, nuevamente, ¿no?, la víctima por su culpa, digamos, por tener una vida que moralmente se puede considerar desordenada, lo típico que se plantea, ¿no?, desde el patriarcado, ella se expuso a este riesgo y murió. Y además él muy concretamente dice que no hay ningún indicio de violencia en el cuerpo, que francamente, o sea, desmiente la posibilidad de un feminicidio. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, que por suerte, como el caso inició en la Ciudad de México, aquí hay 2 partes interesadas en la resolución, no solamente la Fiscalía de Morelos, sino que también la Fiscalía de la Ciudad de México, y a petición de la familia, ¿cierto?, se hace una nueva necropsia. De nuevo estamos con más de una necropsia, si se fijan, o sea, nuevamente como el caso de Devani, que tuvieron que hacer 3, acá hay 2. Y la necropsia que hace, digamos, a solicitud de la licenciada Ernestina Godoy, ¿cierto?, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, arroja a todas luces un feminicidio y una muerte que tiene que ver con golpes y con violencia. Entonces, ¿qué es lo grave? Bueno, finalmente ayer sale Claudia Sheinbaum, como a las 12 o 1 de la tarde, ¿cierto?, da una conferencia, señala que habló con el presidente y que la autorizó a mostrar ciertos elementos, ¿verdad?, para probar este feminicidio, y acusa públicamente, algo que me llama la atención porque no lo había yo visto antes respecto de un feminicidio, acusa públicamente al fiscal de Morelos de encubrimiento. Y dice que se van a enviar todos los antecedentes a la Fiscalía General de la República para que se inicie una investigación en su contra. Por supuesto es una resolución muy buena, ¿verdad?, para la familia, el hecho de que haya otra autoridad que se involucre en este caso y que el resultado sea diferente,
pero me quiero centrar también en lo grave de las investigaciones en los casos de feminicidio, y este caso, como les decía yo, nos sirve para ejemplificar. Si este caso no fuera mediático, no estuviera siendo cubierto con los medios de la manera que está siendo cubierto, el carpetazo se habría dado del día 1. Y lo más grave es considerar además que el fiscal de Morelos tenía vínculos con el potencial feminicida, por lo tanto lo más probable de lo que sucedió es que el feminicida se puso en contacto con este señor fiscal, y por eso fue a arrojar el cuerpo a Morelos, porque también tenía una lógica, ¿no? Que lo pudieran ayudar en este proceso judicial. Me parece grave, creo que este es un modus operandi muy común en este país respecto de los feminicidios, no es nada nuevo, lo cual lo hace más grave aún. Hay una cuestión estructural de un manejo de culpabilización a las víctimas, de no resolución de los casos, de complicidades entre ciertos elementos del Poder Judicial o de Procuración de Justicia con los mismos victimarios, y una red, ¿verdad?, como de intereses que finalmente promueven esta impunidad, y que finalmente la impunidad, lo grave, es que promueve cierto... Voy a responder ahí a una pregunta que me hicieron en el chat, pero esta red de impunidad lo que hace es promover que ocurran más feminicidios, es decir, la impunidad misma es lo grave, porque cuando alguien quiera matar a una mujer, va a decir, bueno, pero si estos casos no se resuelven, no me va a pasar nada, lo voy a hacer igual. Y como yo les he explicado varias veces en este programa, los feminicidios no responden a la psicopatía de 2, 3 personas, ¿verdad?, como uno lo ve en la televisión, sino que son totalmente estructurales, responden a un sistema patriarcal, y aquí quiero contestarle a alguien del chat que me hablaba del patriarcado. No me refiero a los hombres en particular, me refiero a todo el sistema patriarcal, que es estructural, que es la forma en que se concibe a la mujer como un ser inferior, como un ser matable, como alguien que debe estar subordinado, etc. Es una manera en cómo se infiltran ciertas ideas en la cultura. No me refiero a los hombres específicamente cuando digo patriarcado. Entonces, bueno, lo grave aquí es la impunidad brutal, y el hecho de que los feminicidios son estructurales, y de que la única manera de evitarlo, ¿cierto?, de parar con esta crisis humanitaria que en este país es muy, muy grave, es precisamente evitar la impunidad y, por supuesto, en paralelo, ¿no?, la educación, etc. Así que lo voy a dejar hasta ahí para no acaparar. Ya. Gracias, Ingrid. Pues bueno, le tocaba a Ernesto, pero entonces pasamos. Me tocaba a mí, perdón. Pues gracias, mi querida Ingrid, por esta introducción. Renata, también, ¿cuál es tu valoración? Bueno, el contraste que pone el gobierno de la Ciudad de México de las declaraciones de un fiscal y de la fiscal de aquí de la Ciudad de México es verdaderamente escandaloso. El contraste, y que diga además este fiscal jurídica, técnica y forensemente, científicamente y forensemente, dice, pues no, es básicamente pues una indigestión alcohólica, y eso es lo que le causó la muerte, y obvian algo pues que a todas luces pues lo primero que identificó primero la familia, que por eso acudió al gobierno de la Ciudad de México para decir, oiga, pues nosotros estamos viendo el cuerpo de nuestra hija y tiene golpes, y acá dicen que es una congestión alcohólica. Intervienen las autoridades de la Ciudad de México, y pues vaya, como bien señala Ingrid, Renata, pues esto es que logró alcanzar un reflector, y el problema es precisamente pues todos los casos que no alcanzan a tener un reflector como el que está teniendo. Sí, totalmente. Bueno, yo creo, a mí me gustaría empezar un poco retomando lo que dice Ingrid sobre esta diferenciación entre lo que pasó con el caso de Devani o el caso de Jalisco de la mujer que queman, que también la fiscalía buscó decir que ella se había prendido el fuego, y que sigue en este modus operandi que ya bien explica Ingrid, entre fiscalía, esa colusión de patriarcado, fiscalía de culpar a las mujeres de los asesinatos de los que son víctimas,
que pasaron los últimos 3 feminicidios mediáticos, se ha tratado desde la Fiscalía de culpar a las mujeres, ¿no? El de Devani, que se cayó en una cisterna, el de la de Jalisco, que supuestamente se había quemado, y este. Y yo invito a la audiencia a ver la diferencia de lo que sucede cuando una autoridad hace su trabajo, ¿no? Tampoco es como que simplemente están haciendo su trabajo, que es decir, lo que se está diciendo en la Fiscalía de Morelos es falso, aquí está la segunda necropsia, estos son los datos, y ya de ahí un mensaje político de Claudia Sheinbaum que creo que vale la pena discutir un poco más adelante. Pero yo quisiera nada más empezar dando esa diferencia tan radical entre entre qué sucede cuando las autoridades hacen su trabajo y cuando no lo hacen, ¿no? Creo que este feminicidio, y desgraciadamente todos los feminicidios, nos deben regresar, o creo que nos deben regresar a hablar o a evaluar las cosas que están sirviendo, las que no están sirviendo, y empezar a pensar qué es lo que sí se puede hacer, ¿no? Para no quedarnos un poco en el torbellino tan horrendo de esta violencia nada más. Creo que primero tenemos que y disculpen porque siempre lo digo como grabadora, pero es urgente una evaluación de las fiscalías autónomas, de si funcionan o no funcionan las fiscalías autónomas. Federico Anaya tiene un texto fantástico al respecto que se llama Fiscalías Autónomas ¿de quién? Hace la pregunta y cuestiona un poco si esta reforma que se hizo en 2014 y esta supuesta autonomía de las fiscalías funciona o no funciona. Yo lo que siempre acabo pensando es el tema con las fiscalías autónomas, es que nadie acaba pagando el costo político de hacer una barbaridad como la que está haciendo el fiscal de Morelos o lo que hizo el fiscal de Jalisco o el de Nuevo León. Nadie pagó, es que el fiscal de Nuevo León tuvo que haber perdido su trabajo y no lo perdió, ni siquiera, o sea, ni siquiera nos acordamos de quién es, ¿no? Entonces creo que el hecho de que sean autónomas permite que ni el gobernador, el ejecutivo, pague su costo político, ni el fiscal, como es autónomo, pues pareciera que es intocable. Y lo mismo pasa a nivel federal, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, se podrán dar cuenta que yo tengo muchos problemas con esta autonomía, y vale mucho la pena leer a Federico Anaya al respecto porque tiene muy bien documentado este tema, ¿no? Ahora, creo que la segunda cuestión que se tiene que evaluar siempre es el actuar de las instituciones, incluyendo los medios de comunicación, ¿no? Ya lo decía ahorita Ingrid, qué pasó con el caso de Devani, fue gravísimo, creo que en esta ocasión los medios de comunicación han sido un poco más cautelosos y eso es algo positivo que ha traído la crítica de las feministas hacia esa cobertura de los medios de comunicación. Y por supuesto a las autoridades, ¿no? Que nos regresa un poco a las fiscalías, pero también al Ejecutivo, porque regreso a este comparativo entre lo que está pasando con el Ejecutivo de la Ciudad de México versus el Ejecutivo de Morelos, que si bien el Ejecutivo de Morelos no está a cargo de la Fiscalía, porque es independiente, ni del Poder Judicial, y hay una cuestión de separación de poderes con el Poder Judicial y con la autonomía de las Fiscalías, pero sí que tendría una posibilidad de crear una presión política el gobernador, cosa que claramente no ha hecho, y eso que se lleva mal con el fiscal, ¿no? O sea, podría ser, hasta lo pudo haber usado políticamente, digo, la verdad es que tampoco pues nadie le creeríamos a Cuauhtémoc Blanco que estuviera en realidad preocupado por los derechos de las mujeres, pero bueno. Lo que sí estamos viendo en la Ciudad de México, y aquí retomo lo que dije al inicio, es este mensaje político que da la jefa de gobierno al final de decir, aquí hay un encubrimiento por parte del fiscal, pero a mí me interesa un poco también retomar lo que dice después, que es esta conceptualización de cómo se revictimiza a las mujeres víctimas de feminicidio. Y creo que eso es algo muy valioso para la conversación pública viniendo de una gobernante. Casi por último, penúltimo, creo que esto nos puede llevar también a voltear a ver qué modelos locales sí están sirviendo, que los números dicen que el de la Ciudad de México ha sido el más exitoso en bajar feminicidios porque tiene todo un modelo integral que se deriva de esta autoproclamación de la alerta de género en 2019 por parte de la jefa de gobierno,
que es diferente a las otras alertas de género, que las activa entre la Comisión de Derechos Humanos locales, las organizaciones de la sociedad civil y la activa gobernación, ¿no? Por medio de CONAVIM. Que con todo respeto, porque es un proyecto con muy buenas intenciones, yo trabajé en el de Tlaxcala, conozco bien el mecanismo y es de verdad gente súper valiosa trabajando, pero el problema del mecanismo es que no tiene dientes, ¿no? No tiene ni dientes políticos ni dientes jurídicos, y entonces se declara la alerta, pero si el gobernador no hace nada o cambian de gobernadores, pues no pasa nada. Entonces, en realidad es que es una herramienta con muy buenas intenciones, pero no funciona. La diferencia del de la Ciudad de México es que se autoproclama, la hace la jefa de gobierno, y es decir, lo que está haciendo la jefa de gobierno es institucionalizar una voluntad política. Y creo que eso es algo positivo que tendríamos que estar tratando de institucionalizar en otros estados. No todo la estrategia integral de la Ciudad de México le va a servir a todos los estados, no, pero creo que hay muchas cosas como las lunas, por ejemplo, que sí se pueden copiar y que sí es una buena atención a los feminicidios, porque hay algo muy importante que menciona Ingrid ahorita y que siempre lo recuerda, que es muy importante, y es esto de esta falsa idea de que los feminicidios suceden porque una persona de repente se vuelve loca y te mata, ¿no? Sino los feminicidios son una escalada de violencia. Y lo único positivo de saber o de esta conceptualización que hace Marcela Lagarde sobre la escalada de violencia es que se puede detener. Y las lunas de la Ciudad de México, que son estos centros de atención, pues sirven justamente para hacer un análisis de riesgo y identificar si hay una mujer que está en riesgo de feminicidio y entonces aplicar cierto modelo. Entonces creo que ese tipo de estrategias, aunado a la coordinación con la Fiscalía, a otras cosas que ahorita toco muy brevemente, sí podría ayudar hacia adelante como políticas públicas que ya han sido probadas aquí en la Ciudad de México. En este mismo sentido, que cosas que sí están sirviendo es la coordinación a nivel federal, no porque a nivel federal se pueda hacer mucho, porque en realidad no, los feminicidios se persiguen y se investigan a nivel local, pero lo que sí sirve es, uno, los datos, la recolección de datos que se hace a nivel federal, vía las fiscalías le mandan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana los datos, que aquí hay un dato importante. En 2018, hasta 2018, tenemos datos homologados de las fiscalías sobre feminicidios. Y hasta 2020 tenemos a todos los estados de la República considerando el feminicidio dentro de su código penal. Ni Chihuahua ni Baja California Sur tenían el feminicidio en su código penal local hasta 2019 y 2020 respectivamente. Entonces, no podíamos ni siquiera saber cuántos feminicidios había a nivel nacional, previo a 2020, ¿no? Y previo a 2018 menos, porque ni siquiera estaba homologado. Y aquí solo una pequeña precisión, que los 11 feminicidios que se dicen que tenemos al día no son 11 feminicidios, o por lo menos no estamos seguras de que son 11 feminicidios. Son 3 feminicidios catalogados penalmente como tal, y son 11 asesinatos violentos. Asesinatos violentos a mujeres, ¿no? Que muchos de esos pueden haber sido feminicidios que están mal catalogados, ¿no? Entonces es importante decir, hay 11 asesinatos, 3 feminicidios catalogados como feminicidios, no sabemos si de esos restantes, de esos 8 restantes, pues hay más feminicidios que no están siendo, ¿no? Y bueno, y ahí también hay una cosa interesante con la ONU, una coordinación entre el gobierno federal y la ONU para las mesas de seguridad, que también creo que Ingrid quiere hablar, ¿no? Sí, bueno, Ingrid quiere hablar, decir algo. Yo quería hacerle una pregunta a Ingrid. Gracias, Renata, por lo que nos comentas. Esto que tú comentabas hace un momento, Ingrid, que me parece muy, muy interesante, esta parte del sistema patriarcal, ¿no? Y esto que vivimos en la sociedad, y que incluso lo podríamos ligar, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el buen vivir que se plantea en el sureste y en el sur del continente, pues ya ha habido expresiones de las mujeres de que no habrá buen vivir mientras esto no se transforme, mientras esta cultura patriarcal no se siga viviendo, no lo habrá. Y aquí estamos hablando también como nación de una transformación, de una posible transformación. ¿Y qué decir con este sistema patriarcal y esta transformación? ¿Es posible la transformación con esto que permanece pues ya desde
incluso lo podríamos rastrear esto de que viene con este régimen de acumulación con el que vivimos, y cómo transformarlo, que esa sería la pregunta, Ingrid, que es una pregunta enorme, pero bueno, ¿cómo ir transformando este sistema patriarcal? Qué tremenda pregunta. Que Dios te bendiga, Ingrid. Muy Da para bien. tesis doctoral, no, ni siquiera más, da para investigación de años eso. No, es una muy buena pregunta. Además, estaba mirando en el chat aquí de que, claro, hay algunas preguntas, sobre todo las de Santiago, ¿verdad? Que habla de que, ¿por qué me centro en el patriarcado y no en los partidos políticos? O en el crimen organizado. Claro, es que lo que pasa es que son distintas capas de entendimiento. La primera capa, por encima, podemos decir, bueno, ¿quiénes son los culpables, no? Ya, en este caso son estados donde históricamente estaban estos partidos de la derecha, etcétera, y quedaron todas estas estructuras, incluyendo el fiscal, ¿cierto?, de Morelos, que están acostumbrados permanentemente a favorecer esta impunidad. Y por supuesto, también hay una vinculación muy fuerte entre los feminicidios y lugares donde permanentemente hay violencia, sobre todo el crimen organizado. Eso está estudiado hace muchos años, a propósito de las muertas de Juárez, y la magnífica investigación que hizo Rita Segato en su momento, ¿verdad? Donde ella efectivamente dice, está vinculado el crimen organizado y las luchas entre distintas organizaciones de hombres con estas muertes masivas de mujeres. Eso, como les digo, si alguien quiere profundizar, puede ir a los textos de Rita Segato, donde ella efectivamente estuvo en Ciudad Juárez. Pero ¿qué es lo que ella descubre en Ciudad Juárez? Descubre que no es necesariamente que el narco o el crimen organizado mate mujeres porque, bueno, es parte del crimen organizado, sino que es cómo se concibe a la mujer dentro de la sociedad. Por eso yo hablo de un sistema patriarcal. Y cuando hablo de un sistema patriarcal, como bien se ha estudiado teóricamente, no estamos hablando de personas puntuales, ni estamos diciendo los hombres son el sistema patriarcal. De hecho, hombres y mujeres conformamos el sistema patriarcal, todas las personas, ¿no? ¿Y qué significa hablar de un sistema patriarcal? Porque también ahí puede sonar muy mal, ¿no? Y se malinterpreta. Significa que hay ideas en la cultura, hay ideologías, formas, estructuras de valores que determinan que la mujer ocupa un cierto rol dentro de la sociedad. Y ese rol, históricamente, ha sido un rol de inferioridad respecto de los sujetos masculinos. No es culpa de los hombres en particular, sino que es toda una estructura que se organiza de esa manera. Como la mujer ocupa un lugar de subordinación, está subordinada a ciertas tareas, ¿verdad?, que tienen que ver con lo privado, con estar en la casa, con hacerse cargo y cuidar de los hijos, etcétera. No digo que eso esté mal para nada, pero es cómo se ha concebido el rol de la mujer. Les pongo un ejemplo. Históricamente, ahora por supuesto que ha ido cambiando, pero históricamente el rol de la mujer siempre estaba asignado a los espacios privados y no públicos. Quienes estaban en la política, quienes estaban en la toma de decisiones, siempre eran los hombres, y las mujeres tenían que estar en el hogar. Eran las jefas del hogar y los hombres eran los jefes de la sociedad. Eso, por supuesto, que ha ido de a poco cambiando, ¿verdad?, con este impulso de cambio que las mismas mujeres hemos procurado a través del movimiento feminista, porque eso es lo que busca el movimiento feminista: justicia, justicia e igualdad para hombres y mujeres, no otra cosa. No busca colgar a los hombres de las uñas en las plazas públicas ni nada de eso, y las que piensen así están súper mal, digamos, sino que lo que se busca son cambios en la cultura, es decir, concebir a la mujer de otra manera. Entonces, ¿por qué las mujeres mueren o son asesinadas en estos lugares de peligrosidad? Porque en el contexto de una guerra entre dos grupos, ¿verdad?, las mujeres son el cuerpo donde se inscriben ciertos mensajes de parte de los hombres, es decir, matan mujeres para darle un mensaje al bando contrario, para matar a las mujeres del bando contrario. Es como en las guerras medievales. Recuerden que cuando había una guerra y llegaba una conquista, ¿cierto?, un grupo de invasores, llegaba a un lugar, mataba a todo el mundo, pero ¿qué era lo primero que hacía? Violar a las mujeres de los contrincantes, ¿cierto?, y matarlas. ¿Por qué? Porque con eso les mandaban un mensaje. Yo tengo algo que es tuyo. ¿Por qué? Porque la mujer era concebida como algo que es tuyo, no una persona igual que yo. Esas ideas, y solo estoy dando un ejemplo bien burdo, pero para que se entienda, ¿no?, son las ideas que permanecen hasta ahora. De hecho, y les voy a confirmar eso con los estudios sobre feminicidios acá en el país. Los feminicidios, como bien decía Renata, son un continuum de violencia. No es que un día un hombre se despertó en la mañana y quiso matar a una mujer. Hay esos casos, pero son los menos. Hay gente psicópata, etcétera, pero verdaderamente son muy pocos casos.
¿qué es lo que ocurre generalmente? Más del 70% de los feminicidios se producen en el seno del hogar, dentro de los hogares. No son feminicidios que se producen en la calle, ¿ya? Eso como primera cosa. La mayoría de los feminicidios son dentro de las casas. ¿Y quiénes ejecutan los feminicidios? Las parejas románticas de las mujeres, maridos, novios, amantes, bueno, lo que fuere, ¿no? Cualquier tipo de vínculo emocional. ¿Por qué ocurren? Ocurren porque, como decía Renata, ¿no? Hay un continuum, es decir, son violencias que parten de manera muy pequeña, ¿no? Violencias pequeñas, violencias económicas, violencias psicológicas, violencias físicas más fuertes, ¿no? Ya le pega a la mujer. Y el último paso, por eso se dice que el feminicidio es el último paso en un continuum de violencia. El último paso es matarla. Pero no es que de la nada la maté, no, hay todo un proceso anterior. ¿Y qué es lo que ocurre? En general, está estudiado también, de que esto ocurre generalmente o se promueve más cuando la mujer se emancipa. Son mujeres que están con su marido históricamente, ¿cierto? Pero que deciden no cumplir con ese rol que les ha sido asignado históricamente. Es decir, son mujeres que salen a estudiar, que se juntan con amigas, que hacen una vida independiente, y cuando se están independizando es cuando viene esa ruptura, ¿verdad? Porque ese marido, que insisto, no es que sea el hombre, es la idea que está detrás en la cultura, como él fue criado, ¿verdad? Él concibe que esa mujer es de su propiedad y no debe ella salir ni ella emanciparse. Ella tiene que estar en el hogar cuidando a los hijos o lo que sea. Esas ideas son patriarcales, y por eso les digo que es todo un sistema patriarcal, porque ese hombre a su vez fue educado por una mujer, ¿no? Y o sea, no son solo hombres los que juegan estos roles del sistema patriarcal, pero ahí voy a responder a la pregunta de Violeta. Me ha dado algunas vueltas para tratar de explicar algunos conceptos, pero finalmente, ¿de qué manera se pueden evitar los feminicidios? O cómo es precisamente por el hecho de que es un proceso. Entonces sí existen etapas anteriores que sí pueden ser pesquisadas perfectamente. Las primeras violencias, las violencias psicológicas, las violencias simbólicas, las violencias económicas, las violencias físicas. ¿Cuántas mujeres son golpeadas por los esposos que finalmente terminan en feminicidios, pero que en esos golpes, en ese momento de ejercer la violencia física, pudieran evitarse, ¿no? Con organismos estatales que pudieran ayudar a las mujeres, ¿cierto? Darles la seguridad y intervenir. Entonces, yo creo que la clave está en entender cómo funcionan, ¿no? Yo creo que eso, Renata, es como la clave, porque si se sigue pensando que estos son asesinos seriales psicópatas como los muestran en Netflix, y que, de la nada mataron mujeres, es muy difícil poder prever eso. Pero si se entiende que es un proceso, y que es un proceso social y que está ahí, porque las denuncias están ahí, es mucho más sencillo instalar estos organismos que nos hablaba Renata, ¿no? De prevención. Así que bueno, hasta ahí. Gracias Ingrid. Pues Renata, ahorita después de esta amplia y valiosa exposición de Ingrid, que le permite a la audiencia y a todas nosotras y nosotros pues tener más elementos en ese sentido, ahorita que la escuchaba me recordé de este caso de Kenia Hernández, que en el juicio, para precisamente entender la violencia que es estructural contra la mujer y entenderlo de esa manera, pues le da una dimensión pues mucho más amplia. Y pongo solo un ejemplo, ¿no? De los millones de ejemplos que hay que enfrentan mujeres en los juzgados también, ¿no? Y que es lo que decía la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es una de las instancias que demanda a Kenia Hernández y que sigue presa en un penal además de máxima seguridad por pararse en una caseta y levantar la pluma para que los carros pasen sin pagar. Y a la hora de que el abogado Antonio Lara del Ceferino Ladrillero pues dice además que es una violencia de género contra Kenia, pues la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su testimonio acusador contra Kenia dice que no es una violencia de género porque Kenia es una mujer insumisa. Insumisa, y que entonces ahí no hay violencia de género. Y además el juez a la hora de dictar la sentencia también usa ese argumento, ¿no? Y es solo una pizca, ¿no? De
los casos de injusticia que hay actualmente en el país y que particularmente es contra mujeres, y esto que explicaba Ingrid, y que el feminicidio es el culmen, es la parte final. Antes hay todo un proceso de acoso, de hostigamiento diario, desde que cómo se van a vestir, ¿no? Y qué es lo que se pueden poner o no se pueden poner, y qué calle pueden pasar y qué calle no se puede pasar. Si no se entiende que hay un preludio antes de este feminicidio, pues es difícil. ¿Cuál es tu valoración en ese sentido, mi querida Renata? Bueno, primero qué indignante, hasta se me salió, pensé que tenía yo silenciado, o sea, qué insulto, ¿no? Pero al mismo tiempo, esas expresiones tan transparentes de lo que en realidad se piensa de nosotras, nos permite analizar, no estoy diciendo que qué bueno que suceda, pero por lo menos nos permite analizar cómo es que se institucionaliza el odio por las mujeres y la sumisión de las mujeres, que ya bien explicaba Ingrid, ¿no? Las mujeres hemos históricamente ocupado un lugar secundario en la sociedad, principalmente dentro del hogar, en la crianza, en el trabajo del hogar no remunerado, mientras que los hombres en el espacio público. Entonces, la violencia en el espacio público en contra de las mujeres es parte de toda esta estructura para mantener a las mujeres dentro del hogar. Es como, tú no eres bienvenida en el acoso callejero, en el transporte público, todo ese tipo en los espacios laborales, el acoso sexual en el espacio laboral, en todos los lugares fuera del hogar, es un recordatorio continuo de que las mujeres no pertenecemos al espacio de fuera, ¿no? Pero también desde las instituciones nos recuerdan cuál es nuestro lugar social de subordinación, de sumisión al patriarcado, que como bien explica Ingrid, no es que sea señalamiento a un hombre, esto no es una cuestión individual, ¿no? Ojalá fuera una cuestión individual porque sería mucho más sencilla de resolver, ¿no? Es una cuestión, el patriarcado es una estructura completa que nos toca a todos y a todas, a todas, a todas. También nosotras cometemos o somos parte de, desgraciadamente, somos las víctimas principales, somos las que no conseguimos ningún beneficio al respecto, por supuesto, pero también las mujeres tenemos que estarnos revisando todo el tiempo, sobre todo las feministas, ¿no? De no caer en estas prácticas patriarcales de acoso a otras mujeres, de linchamientos, de etcétera, ¿no? O sea, de todas las cosas violentas que viven las mujeres todo el tiempo, ¿no? Ahora, otro ejemplo que ahorita conecto con lo que nos explicaba Ernesto sobre el caso de Kenia, que es muy similar, y siempre, a veces ya lo he puesto acá en este programa, pero casi me lo sé de memoria porque lo digo en mis clases de la UNAM. El Código Penal Federal del aborto, el aborto es una institucionalización también, ¿no? Legal de la sumisión, del control del cuerpo de las mujeres. El Código Penal Federal de México es súper esclarecedor porque es muy similar a esto del caso Kenia que nos explica ahorita Ernesto, porque literalmente, y lo estoy abriendo para podérselo leer, dice el artículo 332 del Código Penal Federal, que regula en específico el aborto, dice, esta es una excepción, y dice, se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto y consienta que otro la haga abortar. Si concurren estas 3 circunstancias, 1, que no tenga mala fama, 2, que haya logrado ocultar su embarazo, y 3, que este sea fruto de una unión ilegítima, faltando alguna de estas 3 circunstancias mencionadas, se aplicarán de 1 a 5 años de prisión. Es decir, te bajan, en vez de 1 a 5 años, te bajan de 6 meses a 1 año si tú cumples con estas 3 características o estas 3 pues sí, no sé cómo llamarlos, estos 3 incisos, que son totalmente patriarcales, ¿no? Que no tenga mala fama. ¿Qué es eso de que no tenga mala fama? Pues que no se insumisa, todas estas ideas de cómo se tendría que comportar una mujer, ¿no? Que no hable, que no le grite a su marido, que se case, que haya logrado ocultar su embarazo. Es decir, les da igual la vida del feto, ¿no? Les da igual. Lo que les importa es que no sea una carga moral para la pareja. Y 3, pues que este embarazo sea fruto de una unión ilegítima. Es decir, si te embarazaste por tu marido, entonces ya faltas a
circunstancia mencionada y entonces ya no eres, ya no te pueden bajar tu pena, ¿no? Digo, esto en realidad es que no se aplica porque no hay mujeres en la cárcel por aborto a nivel federal, sino a nivel local, y además pues está la ley de amnistía, que en caso de que hubiera al inicio de sexenio, pues se puso esta ley de amnistía, pero en realidad es que los abortos desde hace tiempo, ¿no? Previo a esta administración, entonces siempre se han perseguido a nivel local, no a nivel federal, pero es muy esclarecedor ver que en nuestras leyes hoy, 2022, te digan algo tan ofensivo como esto y que nuestras instituciones, como ya bien mencionaba Ernesto, pues tengan estas respuestas de que es insumisa y entonces no es violencia de género. Es más violencia de género, justamente. Eso es, o no sé si más, pero bueno, definitivamente ese es el argumento más patriarcal que he escuchado en mi vida, decir que porque es insumisa, entonces no es violencia de género. No tiene ni pies ni cabeza. No, y además una mujer, ¿no? Además lo dice una funcionaria mujer de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para quien no crea que las mujeres también podemos perpetuar el patriarcado, ¿no? Ahí, este es un ejemplo clarito, ¿no? Claro, no somos ni las principales perpetuadoras, no, o sea, no somos las que detenemos el patriarcado, pero sí que las mujeres podemos tener actos patriarcales definitivamente. Y lo último con lo que me gustaría cerrar el tema, que me faltó la vez pasada, la intervención pasada porque me tomé mucho tiempo, es nada más que hay algunas cosas que faltan por hacer en el tema de los feminicidios, que son interesantes porque llevan mucho tiempo en la conversación pública por parte de varias feministas. Ahora han sido retomadas porque el ministro Saldívar lo ha traído mucho a colación, de que hay que homologar los códigos penales federales, pero esto es algo que Olga Sánchez Cordero y muchísimas otras feministas han estado impulsando desde hace tiempo. Y bueno, son simplemente dos cosas, ¿no? Homologar los códigos penales, pero a mí, no sé si más importante, creo que las dos cosas son importantes, pero sí homologar el protocolo de actuación, porque creo que esto podría, no va a resolver todo, pero sí podría ayudar a que el tipo de actuación que está teniendo, por ejemplo, el fiscal de Morelos o los que tuvieron el de Nuevo León o el de Jalisco, pues por lo menos tengan ciertos candados institucionales que los obliguen a seguir ciertos protocolos que se determinen basados en qué protocolos de algunos estados del país pues han funcionado, ¿no? Entonces creo que esas dos propuestas sí podrían ayudar y yo sí insisto, creo que es importante voltear a ver el modelo integral que hace la Ciudad de México, porque hay cosas muy interesantes, en específico, repito, lo de las lunas o lo de las abogadas de las mujeres, ¿no? Que también ha ayudado mucho. Que sí se podría copiar en otros estados del país y hay otras que no, pero incluso hay partes de la alerta de género en las que yo tengo mis críticas, pero creo que esas dos en específico son muy interesantes, ¿no? Gracias, Renata. Pues se nos está acabando el tiempo y no hemos hablado, aunque lo estemos englobando, del caso en particular, si tuvieras tú algún comentario, Ingrid, de Lidia Gabriela, que ese también me parece un caso importante, porque también ayer supimos de otras dos mujeres que en una situación similar a la de ellas, pues estuvieron a punto de aventarse de un taxi aquí en la Ciudad de México. A ver si nos puedes comentar algo y ya después pasaríamos al siguiente tema. Ingrid. Ya, vamos a hacerlo rápido. Estoy súper entretenida viendo el chat a todo esto porque hay una discusión aquí de género súper interesante. No quiero desvalorizar a nadie, simplemente digo que son conversaciones que se tienen que dar, me parece bien que se den, y aquellos hombres que no entiendan bien lo del feminismo, etcétera, me parece bien que lo cuestionen y que también se abran un poco, ¿no? A estas otras ideas, porque sí hay que generar un cambio. Les recomiendo encarecidamente a los hombres que están medios como que no les saben mucho, que no estudien feminismo, estudien masculinidades, porque en realidad lo que tienen que hacer es más bien revisar el patriarcado desde lo que los afecta a los hombres, y ahí quizá pueden generar cierta empatía, yo creo, con las problemáticas que tenemos las mujeres. Y en ese sentido vamos al caso que nos comentas, Violeta, que es uno, insisto, es uno más de los millones de casos que ocurren todos los días en el país, en Latinoamérica, en el mundo, donde no estamos seguras. O sea, esa es como la realidad, ¿verdad? La inseguridad permanente de las mujeres en el espacio público, porque las calles son de los hombres. Y vuelvo sobre lo mismo, no es que los hombres en particular, digo,
cuando una camina en la noche por la calle, no camina con seguridad, porque permanentemente está volteando alrededor a ver si es que alguien te está siguiendo, porque pasa, ¿no? Los hombres sí pueden caminar en la noche, no en cualquier parte, obviamente, y me van a decir, al hombre también los matan, sí, por supuesto, pero en lugares que son más seguros pueden caminar sin esa preocupación permanente de me van a matar, me van a violar, me van a abusar, alguien me va a seguir, etc. El tema de los taxis es hace mucho tiempo una cosa muy crítica para las mujeres, ¿verdad? Y no solamente los taxis de la calle, sino que los taxis de aplicación también. Cuando nos subimos a cualquier Uber o lo que sea, Didi, hay que mandar la ubicación a una amiga para que nos vaya siguiendo, porque siempre está el temor permanente de que vayamos a desaparecer, de que algo nos vaya a pasar, cosa que no debiera ocurrir, ¿cierto? O sea, en un mundo ideal, las mujeres debiéramos poder subirnos a un taxi sin tener ese temor. Y en este caso, la chica que se avienta del taxi y muere, ¿no? Precisamente trae en sí misma esa carga de miedo con la que todas somos criadas, y porque además, ojo, que en nuestras casas cuando nos crían también, no salgas a la calle, ten cuidado, tu hermano que te cuide, que vaya contigo, y se entiende porque obviamente los padres quieren cuidar a sus hijas, pero es una carga psicológica de miedo permanente, de que nos vaya a pasar algo, que termina, por supuesto, por producir esto que le pasa a la chica, donde ve que el taxista no para, donde ve que el taxista no está escuchando lo que ella le está pidiendo, que es me quiero bajar del taxi, y fuera o no ocurrir una violación o un feminicidio, lo que fuera, el miedo que ella tiene es tan grande que la hace aventarse del taxi a la carretera y morir en ese intento, ¿cierto? Pero es algo que yo pienso muchas mujeres haríamos por ese miedo, ¿no? De estar en la vía pública. Y es algo que no es nuevo, es permanente, porque efectivamente hay muchas violaciones y abusos dentro de los taxis, como yo les decía, de la calle y de aplicación, se han sabido en muchos casos. Entonces, es más, es un elemento más de esta estructura no patriarcal de la que les estamos hablando aquí en este programa, aunque a algunos les moleste, pero es bueno hablarlo, hay que abrir este tema, porque es una estructura, si se fijan. Yo me imagino que un hombre que se sube a un taxi, que le dice al taxista algo y el taxista no le contesta, no se avienta del taxi, así con esa desesperación, porque no tiene ese miedo, ese terror de que me va a pasar algo, me van a hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, me parece un caso súper dramático, nuevamente es un caso que ha sido mediático, me imagino que hay muchos más, pero nos sirven estos casos mediáticos, nos sirve que los medios de comunicación tomen estos casos y los muestren permanentemente, porque así también sensibilizamos a la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Ingrid. Pues a mí me gusta mucho cómo lo estamos abordando. Realmente es muy, muy importante. Qué bueno que nos dimos este tiempo para discutirlo ya de manera profunda a partir del sistema patriarcal, que me parece muy pertinente y adecuado. Vamos, nos quedan unos cuantos minutos. Vamos a pasar a esto que también nos habíamos planteado, lo de las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que ya no nos quedan 3 minutos. Mejor a lo mejor comentar esto para seguir en la... Ok, bueno, entonces daríamos paso a Renata, ¿no? Que si ella tiene algún comentario sobre este otro caso, no solamente el de Ariadna, sino el de Lidia, que también nos parece alarmante, que ya ahorita Ingrid decía en torno a la situación de los taxis, ¿no? También ha habido todo un cuestionamiento al gobierno de la Ciudad de México, Ernesto, el día de ayer, de la regulación de los taxis, pero como bien decía Ingrid, también son los taxis que uno pide a través de aplicación y bueno, pues y otra vez regresamos, es el sistema patriarcal, ¿no? A lo que planteaba Ingrid muy bien. Entonces, bueno, Renata, ¿qué decide al respecto? Sí, yo traía ahí una batería de críticas a los demócratas, entonces los voy a tener que guardar. Bueno, y perdón, No, porque también Leticia escribió que ya no le fue posible conectarse con nosotros. Lo dejamos para la próxima semana, que va a ser algo bien importante también hacer el balance. Sí, totalmente. Yo nada más para cerrar muy brevemente, también no robarle tiempo al próximo invitado o invitada. Creo que es muy importante lo que dice Ingrid en cuanto a este terror que una vive de manera cotidiana desde que somos niñas, ¿no? Desde que somos muy niñas, que nos empiezan a sexualizar, que existe violencia sexual en contra de las niñas. México es el segundo país del mundo con más violencia sexual en contra de las niñas. Es decir, empezamos a vivir esto desde muy chicas, ¿no? Desde muy chiquititas. Yo me gustaría nada más cerrar invitando a los compañeros, como que no les queda muy claro por qué
las mujeres nos enfrentamos a una capa extra de violencia. Sí, ellos quizá los pudieron haber asaltado en un taxi y también tienen miedo de subirse a un taxi, que es totalmente legítimo, válido, cierto, preocupante, todo, ¿no? Sus experiencias son muy válidas en cuanto a la violencia que pueden vivir en un taxi. O en el espacio público, o que también los matan. Es que todo esto es cierto, pero las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, y el hecho de que los compañeros vivan este tipo de violencia no implica que lo otro no sea una capa extra, porque las mujeres también nos subimos a los taxis teniendo miedo de que nos pueden asaltar. Pero además de eso, piénsenlo como una, sí, de capas, de, no sé, de ropa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ponernos otra capa pensando en, híjole, este güey me va a acosar en el mejor de los casos, o me va a llevar a otro lado y va a masturbarse enfrente de mí. Cosas que nos pasan todo el tiempo en el transporte público, en el transporte colectivo, en el transporte privado, ¿no? Nos ha pasado todo el tiempo que hemos estado en el transporte público y hombres se masturban enfrente de nosotros. Eso es una violencia a la que los compañeros no tienen que estarse preocupando. O que a alguien se le quede viendo a una por cómo se viste o cómo no se viste, ¿no? Son algunas más pequeñas violencias, algunas muy fuertes, que son extra a la violencia generalizada que todos y todas ahí sí vivimos, ¿no? Como un asalto, los asesinatos, el problema de violencia que tenemos en este país, ¿no? Ese lo vivimos todos y todas. Y el último dato que creo que a veces ayuda a entender un poco la gravedad del problema es que los asesinatos, porque muchos compañeros de pronto me dicen, es que hay más hombres que son asesinados. Sí, es verdad, pero quien comete los asesinatos son hombres, ¿no? Las mujeres, el asesinato de mujeres hacia hombres o de mujeres hacia mujeres es mínimo, es muy chiquitito. Entonces, tanto a los hombres como a las mujeres las asesinan los hombres. Entonces, claro que hay un problema de sexismo, por supuesto que lo hay, ¿no? Porque quien está ejecutando esa violencia, tanto contra hombres como para mujeres, son compañeros, son hombres, ¿no? Ahora sí es importante decir que hay diferentes causas entre la violencia homicida a hombres y la violencia feminicida. Y por eso es importante la conceptualización del feminicidio, porque y por eso es importante también distinguir entre un asesinato de una mujer, que pudo haber sido en un asalto, y que es gravísimo y se tiene que investigar, pero no necesariamente es un feminicidio. La causa del feminicidio sí está arraigada en un odio a la mujer, hay una lista de cuestiones que se tiene que pasar, que se puede discutir, se puede estar de acuerdo o no, en cómo se conceptualiza el feminicidio, pero tiene que ver con este odio al cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces es importante entender las diferencias para poder, justamente lo que decía Ingrid hace rato, al entender bien el fenómeno y la conceptualización, entonces es más fácil encontrar herramientas de intervención y políticas públicas que puedan prevenirlo, ¿no? Que es lo más importante, pues para un país con tantos feminicidios como México. Ya, pues con eso estaríamos llegando, mis queridas Renata, Ingrid, al final de esta emisión de esta mesa. Pues nos vemos la siguiente semana. Pues sí, se quedan ahí varios temas y ángulos que tratar. Yo creo que mini recomendación, porque me estaban pidiendo textos para leer de masculinidades. Voy a dar una recomendación y está en internet gratis. Ay, espérame, antes de que lo des, déjame nada más le digo a cómo se llama este muchacho que está escribiendo, Rob López. Por favor, escucha el libro que te va a recomendar Ingrid. Podría ser útil para vos. Chicos, Santiago, etcétera. No les genera ningún problema, pero imagínense revisar todo esto que estamos hablando, pero desde los hombres, porque como bien dice Renata, los hombres también mueren y también son víctimas del patriarcado. No hay que pensar que los hombres siempre son los victimarios. De hecho, no es algo, digamos, positivo o una buena vida el ser un hombre en un contexto donde las masculinidades son permanentemente puestas en cuestión, donde los hombres tienen que reforzar su masculinidad siempre, ser los proveedores, ser exitosos, tener que ganar lana, tener que tener cierto físico, etc. Es muy terrible. Entonces es bueno que ustedes también puedan criticar al patriarcado, porque el patriarcado también les afecta. Entonces les voy a recomendar un libro que, si ustedes lo ponen en Google, lo tienen gratuito. No es de autoayuda, es un libro académico, pero es súper bueno porque es como inicial. Se llama La masculinidad tóxica,
Y el autor es Sergio Sinay, un argentino muy, muy inteligente. Sergio Sinay, se usa mucho este libro en la academia, por eso les digo, no es de autoayuda, no piensen en eso, pero a ver si ustedes también pueden revisar cosas que les afectan a ustedes, porque así generamos empatía. Es muy difícil que logremos que los hombres entiendan nuestras problemáticas. Es más fácil que todos nos juntemos en torno a destruir el patriarcado cuando también podemos generar empatía desde lo malo que es el patriarcado para los hombres. Y sí, los hombres están muriendo por culpa del patriarcado también. También. O sea, eso es súper importante de decir. Entonces, nada, los invito a revisar La masculinidad tóxica de Sergio Sinay. Ingrid, muchas gracias. Está disponible en PDF en las redes, así es que todos tienen acceso a él. Y pues sí, es una muy buena recomendación y otra vez digo, y pertinente frente a lo que estamos viviendo y que no se detiene y que va esto en aumento. Así es que pues muchísimas gracias y ya la próxima semana también estaremos discutiendo pues el tema de las elecciones en Estados Unidos. Pues gracias, Ingrid, gracias, Renata, nos vemos la próxima semana. Adiós. Lindo día, que estén bien. Bye, Goncito.